¿Estamos para arrancar, Mauricio? Sí, 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 cuando quieras. Ah, bien, perfecto, buenísimo. Bueno, les damos la bienvenida a todos a este encuentro, a este conversatorio sobre la octava Jornada Mundial de los Pobres, que se celebró el 17 de noviembre pasado, cuyo lema era La oración del pobre sube hasta Dios. En este sentido, a través de Crónica Blanca, convocamos a cuatro personas sumamente influyentes y reconocidas a nivel mundial para que nos cuenten un poco sobre su visión sobre el tema y que entre todos podamos reflexionar e iluminar lo que el Papa Francisco nos propone. En primer lugar, le voy a hacer la palabra al profesor Stefano Samagni. Sobran las presentaciones. Brevemente, es un destacado economista italiano, profesor de la Universidad de Bolonia. Es promotor de la economía civil y cofundador de la Escuela de Economía Civil y hasta hace poco presidente de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Profesor, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su predisposición. Es un honor tenerlo con nosotros y lo escuchamos. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todo el mundo. Tengo que agradecer la invitación de Monseñor Claudio Caruso y de su organización Crónica Blanca. El tema de la pobreza y de la hambre, como tú has dicho, Martínez, fue el centro de la presentación hace algunas semanas de Papa Francisco. Entonces voy a empezar con esta. Quiero preguntar, discúlpame por mi idioma que no es indecente, ya que nunca he estudiado castellano, lo he aprendido por práctica durante mi visita a la Argentina. Entonces, como he dicho, la lucha contra la pobreza y el hambre es uno de los más intrigantes de esta época, porque representa una verdadera paradoja. Paradoja es una palabra griega que significa maravilla, algo que uno no podía anticipar, pero que sucede. ¿Cuál es la paradoja? Que hoy en el mundo hay pobreza, hay hambre, en una situación en la cual las causas no están ligadas a la escasez de recursos naturales y también económicos. Este fue verdadero en el pasado. En el pasado había pobreza porque el sistema productivo a nivel mundial no estaba suficientemente desarrollado para satisfacer las necesidades de las personas. Hoy no es así. Consideramos, por ejemplo, los alimentos. Como sabéis, a nivel mundial se destruyen millones de toneladas de alimentos cada año, mientras hay personas, muchas personas, casi un billón, que sufren la hambre, etc. Esta es la razón por la cual la pobreza de hoy es más intrigante que la pobreza del pasado, porque no tiene una razón científica de naturaleza económica o financiera. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las causas? Voy a indicar tres, que son las más importantes. La primera causa es que con la globalización que empezó, como sabemos, a la fin de los años 70 del siglo pasado, se desarrolló una teoría económica que es conocida como neoliberalismo. Atención, muchas personas confunden el neoliberalismo con el liberalismo. Es un error fundamental, porque el liberalismo es una teoría política y filosófica. El neoliberalismo es una teoría económica que empezó en el campus universitario de Chicago con el famoso profesor Milton Friedman, que fue el iniciador a la fin de los años 50. El liberalismo es mucho más viejo. ¿Y cuál es entonces el punto? Que la imagen del neoliberalismo que fue adoptada, no hoy, ma hasta algunos años, adoptada, fue la imagen de la
marea que sube va a levantar todos los barcos. Es una metáfora increíblemente potente. ¿Qué significa que una marea que sube va a levantar todos los barcos? Significa que no tenemos que preocuparnos de la distribución de los ingresos, de los capitales, etc. ¿Por qué? Porque lo importante es de aumentar la riqueza o el ingreso a nivel global, porque en esta manera, a la fin, hay gotas que van a dar la posibilidad de nutrirse a todo el mundo, etc. Hoy, como sabemos, esta metáfora es equivocada, porque no es verdad. Solo los economistas que no saben, no conocen las ciencias económicas pueden decir, pero hoy ninguno. Aunque los que tenían, que fueran cercanos de esta teoría hasta 10, 15 años, habían hoy en día modificado. Y una crítica a esta teoría se puede buscar en la Evangelii Gaudium de Papa Francisco del año 2014, que fue el primer documento de este Papa. Es increíble, va a leerla. El Papa tuvo mucho coraje, ¿no? Diciendo la teoría económica del neoliberalismo es equivocada. Yo me recuerdo que al principio algunos economistas americanos dicen, oh no, el Papa no es unos científicos después, ma el Papa tenía razón, porque cuando el Papa escribe algo, él se va, tiene una, como se dice, consultoría con personas, etc. Ahora, no es esta la ocasión para demostrar por qué esta teoría no es verdadera, pero hoy es seguro. Esta es la razón por la cual en los últimos 50 más o menos años, la desigualdad a nivel mundial se desarrolló en esta manera. Si vamos a ver el libro de un estadístico economista muy famoso, que es el jefe de economista del Banco Mundial, él describe con datos estadísticos el fenómeno del que significa que la distancia entre clases sociales en los últimos 50 años incrementó como en los precedentes 300 años. Esta es una novedad que ninguno podía comprender. La segunda causa está ligada al fenómeno más reciente, la cuarta revolución industrial, en la cual estamos. La cuarta revolución industrial está caracterizada de la inteligencia artificial, de las tecnologías del digital, etc. ¿Qué pasa? Que esta revolución se realizó en un corto plazo, más o menos 20 años. Si tú vas a considerar el tiempo entre la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial, hay 100 años. ¿Qué significa? Que las economías podían ajustarse. En este caso, por la primera vez en la historia de la humanidad, el pasaje de la tercera a la cuarta revolución industrial fue muy breve. Y la consecuencia es que las personas, en particular los que son miembros de las clases bajas de la sociedad, no tenían la capacidad y también la plata para ajustarse al nuevo modo de producción. Porque no es verdad que la revolución industrial de la inteligencia artificial va a cancelar trabajo, no, va a transformarlo. Pero si una persona no es capaz, que significa no puede ir a la escuelas especiales, universidades especiales, para aprender las nuevas tecnologías, estas personas van a ser desempleados. Y cuando tú eres desempleado, el nivel de la pobreza va a empezar. Este es el punto fundamental que muchos políticos no lo entienden ya, no lo entienden.
porque piensa como en el pasado, que tenía mucho tiempo para adecuarse a la nueva situación. Hoy no es así. Y vamos a ver en el próximo año lo que va a pasar. Porque hasta ahora las empresas, no todas las empresas han utilizado el modelo organizativo de la inteligencia artificial. Pero vamos a ver en algunos años lo que va a pasar. Sería un desastre si no tomamos medidas. La tercera causa del fenómeno del cual voy hablando es la causa de naturaleza, como se dice, cultural o propiamente filosófico, educativo. Voy a referirme al nuevo fenómeno que se llama singularismo. La cultura singularista nació hace 40 años en California, en los Estados Unidos. ¿Cuál es la idea del singularismo? Es llevar al extremo el individualismo. Como sabemos, el individualismo fue un producto del Enlightenment, el iluminismo del siglo XVIII. Y el individualismo más o menos sabemos qué significa. Lo que pasa con el singularismo es la extremización del individualismo. ¿Y cuál es la idea básica del singularismo? La siguiente: tenemos que pensar y hacer cosas etsi communitas non daretur. Este es latín, que significa como si la comunidad no existe. Durante el tiempo del individualismo, las comunidades, como entidad sociológica y también cultural, existían. Personas pertenecen a comunidades religiosas, comunidades culturales, de un tipo o del otro. Hoy si va a considerar, la palabra comunidad no está utilizada, porque la idea es que cada uno tiene que pensar a sí mismo o sí misma, sin conectarse con otro. La única forma de conexión es a través del cambio en el mercado. Esta es la razón por la cual tenemos fenómenos muy delicados desde el punto de vista psicológico y pedagógico. La condición humana de los jóvenes hoy es terrible, porque los jóvenes, la que se llama generación Z, los que se nacieron al principio de este siglo, fueron, como se dice, creciendo con esta mentalidad. Yo lo veo a la escuela y a la universidad. ¿Cuál es el mensaje de la escuela y de la universidad? Cada uno tiene que pensar a sí mismo. Cada uno tiene que competir contra los otros, porque cada uno tiene que ser el número uno, etc. Esta situación va a producir una situación de estrés psicológico que explica el fenómeno muy triste que se llama la solitud existencial. Este es un término utilizado en los Estados Unidos, a donde el reciente declaración oficial es que 52% de los americanos sufren de la solitud existencial. Entonces, la implicación es que si tú, por una razón o por la otra, va a caer, va a diventar pobre. Porque la idea de una solidaridad que se aplica entre una comunidad no existe, porque cada uno tiene que pensar a sí mismo y hacer el mejor que puede hacer. Estas son las tres causas más importantes para comprender el fenómeno del cual he hablado al principio. Último punto, ¿qué se puede hacer? Si esta es la situación, algunos dicen, tenemos que ayudar dando pan en senso metafórico. Ma eso no es posible. Tú puedes ayudar
por un día, un mes, un año, ma tú no puedes ayudar una población que va a crecer en la pobreza por siempre, porque no existe. Y también no es aceptable, porque, porque va a humillar la persona del pobre, porque el pobre no es un animal, es una persona humana. Tú no puedes humillar la dignidad de las personas. Esa es la razón por la cual tenemos la necesidad, todos, ma en particular los cristianos, los que se definen cristianos, de implementar medidas estructurales. El concepto básico que tiene que guiarnos es una idea que fue coñada por la primera vez del Papa Juan Pablo II en su encíclica del 1987, Sollecitudo Rei Socialis. Es una encíclica muy importante. En aquella encíclica, Juan Pablo II, por la primera vez, coñó la expresión estructuras de pecados. Es una novedad, estructuras de... Y dice, si en la realidad hay pecados, que significa cosas que van mal, la culpa no es solo de los singoli, de las personas, hay también una responsabilidad, ma la responsabilidad mayor es de las instituciones. Las instituciones económicas, financieras, políticas, etc. Porque el Papa le escribió, hay instituciones económicas y financieras que van a producir la pobreza. Entonces, si queremos hacer una lucha contra la pobreza, tenemos que modificar las instituciones. ¿Cuáles son? Las instituciones más importantes son las que se nacieron en el 1944 a Bretton Woods, una pequeña ciudad al norte de New York, después de la guerra. En aquella ocasión, los países que vencieron la guerra se reunieron para escribir las nuevas instituciones. Se nació el Fondo Monetario Internacional, que antes no existía. Segundo, el Banco Mundial. Tercero, la Organización Mundial del Comercio. Cuarto, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, y otras. Si tú vas a leer los estatutos de estas organizaciones, comprendes. Porque las reglas de funcionamiento de esta organización son tal que el desarrollo tiene que ser al servicio del mundo occidental y no de los otros países, incluido la América Latina. Esta es la razón por la cual de este momento la América Latina se bajó. Antes fue al top, mucho más el África y también la Asia, etc. Ahora no tengo el tiempo para explicar, por dar un ejemplo muy particular, la deuda pública. Porque a todos los africanos, países africanos, del Asia y también de la América Latina, tienen una deuda que no se puede pagar. ¿Por qué? Tú lo sabéis. Porque el Fondo Monetario Internacional todavía va a continuar la práctica del surcharge, se dice en inglés, que significa va a aumentar la tasa de interés sobre el préstamo que hizo a un país cada año que pasa. El resultado es que hoy estos países, por ejemplo, los Zambia, tienen que pagar con un interés una cantidad de dinero con el cual no se podría dar, como se dice, el pan, tomar afuera del hambre todas las poblaciones. Esta es la razón por la cual Papa Francisco ha escrito el año próximo, que es el año del jubileo, él va a hacer una declaración pública diciendo, yo pregunto al Fondo Monetario de cancelar esta vergüenza, la vergüenza de la
tasa de interés que se aumenta cada año, que es técnicamente un fenómeno de usura. Vosotros sabéis que es la usura, y la usura es peligrosa. Y al nivel mundial se aplica la usura. Este es un ejemplo. Un otro ejemplo es el land grabbing. Land grabbing significa que un país va a tomar la tierra de un otro país para disfrutarla y obtener alimentos por su propio, pagando, como se dice, un poco de dinero al gobierno local. Entonces, a la fin del año agrícola, estos productos van al país que ha estipulado el contrato. Y la consecuencia es que los locales no tienen los alimentos necesarios. Podría continuar. Esta es la primera medida. Y los cristianos, tengo que decir, hasta ahora fueron culpables, porque nunca aplicaron estas ideas. Aunque que el Papa Juan Pablo II nel 1987, que significa casi 40 años, hace 40 años. Porque la única cosa que los cristianos hacen es de dar cosas, que es importante nel corto plazo, porque si yo veo que tú vas a morir de hambre, tengo que darte. Pero esta no es la solución. Este es el punto. Nosotros tenemos que preguntar con una voz siempre más grande la modificación de las estructuras de pecados. La segunda acción o línea de acción es la de modificar el singularismo. Tenemos que pensar nuevas formas de comunidad. Porque si tú vas a cancelar la idea de la comunidad entre personas, la consecuencia es la que vemos. Entonces, pues que no tengo tiempo, voy a concluir. En mi conclusión voy a replicar una expresión que siempre me gustó de Thomas Merton. Thomas Merton, un autor americano que, como sabéis, se convirtió al catolicismo y terminó siendo un monje trapense. Uno de sus libros muy importante, que es que en traducción española es Ningún hombre es una isla, escribió, voy a citar, el tiempo galopa, la vida se nos escapa entre las manos, pero se puede escapar como arena o como semilla. Tenemos que elegir, sabiendo que la arena cuando llega al suelo no produce nada, pero la semilla al caer en tierra siempre da fruto, presto o tarde, mucho más. Entonces es el deseo que tenemos que hacer entre nosotros en esta ocasión. Vamos a comportarnos de tal manera que nuestro tiempo que tenemos en nuestras manos va a escaparnos como semillas. Muchas gracias por vuestra atención y perdón por mi idioma. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Excelente todo lo que nos contó. Se entendió perfecto por el idioma, así que a no preocuparse. No es perfecto el idioma. Le agradecemos un montón su tiempo, de corazón. Gracias. En segundo lugar, vamos a ver una presentación, en realidad, que es grabada, de Sofía Sadara. Ella es licenciada en Trabajo Social, es actualmente directora ejecutiva de Cáritas Argentina, y trabajó en la Dirección Nacional de Secretaría, Niñez, Adolescencia y Familia, y en los Hogares de Cristo también. Así que vamos ahora a poner la presentación.
para que podamos verla y después regresamos. Hola, buen día. Acá Sofía Sadara, soy directora ejecutiva de Cáritas Argentina y hoy les dejo mi saludo, que no pude estar, pido disculpas, pero estoy justo en un encuentro nacional de vicepresidentes y directoras y directores de todo el país, vinieron de distintos lugares, todas las Cáritas aquí presentes, cerquita de nuestra Señora de Luján. Agradezco inmensamente esta posibilidad de estar compartiendo con ustedes hoy, cómo vemos desde Cáritas esta Jornada Mundial de los Pobres. Para nosotros es muy importante. Por cierto, estamos justo en un proceso institucional que lo hacemos cada 3 años, que le llamamos Caminata Institucional, donde nuestra misión tiene que ver con estar en salida y poder estar con un oído muy presente en esas comunidades más pobres, más vulnerables, y también no solo escuchar los dolores, sino también qué es lo que esperanza nuestro pueblo. Así que justamente hicimos foco en ciertas temáticas según los meses, y noviembre nos toca, toda la mirada de la Jornada Mundial de los Pobres, que nos parece que es tiempo de que la Iglesia pueda contar y sensibilizar todo lo que hacemos. Creemos, ¿no?, firmemente que en nuestra mesa no es solo dar de comer, sino que las comunidades más pobres estén en nuestra mesa, decidiendo, compartiendo, sintiendo nuestro amor, nuestro cariño, y también, los puentes de oportunidad que como sabrán nos desvela cómo dar respuestas a estas problemáticas que se van complejizando en estos tiempos. Y contarles también que desde Cáritas Argentina lo que hacemos a todas las pastorales, a todos los equipos parroquiales, diocesanos, a organizaciones, a universidades, con la Virgen que creo que nos conduce, que nos guía, a contar y a sensibilizar que para nosotros la opción preferencial van a ser siempre las familias más pobres, e invitamos a gestos que tengan que ver con esas ampliadas en las calles, en las capillas, a contar lo que hacemos en torno a la promoción humana, a contar otro rostro de la pobreza y también a contagiar la alegría que hay en las comunidades más pobres, que eso también es muy clave para decirlo, ¿no? Cuánto nos enseñan, cuánto deberíamos seguir aprendiendo, ¿no? Esa esperanza y esa alegría que a veces cuesta encontrar en un contexto social muy difícil, y sin embargo se ponen de pie, se levantan cada mañana. Y también cómo hacemos para sacar etiquetas, ¿no? Pensamos que este momento, esta jornada, como nos dice el Papa Francisco con su nueva encíclica, que él nos amó, cómo poner el corazón en cada acción. Y creo que ahí Cáritas hace foco, abre camino, y es la forma de entregarnos que tenemos en cada rincón del país, con todas las improntas, todas las situaciones, y creo también el respeto, ¿no?, de la vivencia y la cultura en cada lugar. Así que me parece que esta jornada va por cantar de un modo alegre, que queremos que las personas más pobres tengan su dignidad, que podamos, entre muchos, no importa de qué sector, ayudar para que no estén pensando en cómo llegar para comer, que no estén siendo atravesados por la droga, que tengan un lugar para estudiar, para contar sus alegrías, para ir a un club. Estamos pensando en distintas estrategias, cómo convidar o invitar a más jóvenes, ¿no?, que se enamoren de esta misión, que tiene que ver con un mundo mejor, un mundo distinto, posible, más justo. Así que creemos que esta jornada, con toda la... Se nos fue Mauricio. Y con él Sofía. Y con él Sofía, exactamente. Bueno, A ver, ahí le escribimos para ver si vuelve. algún pequeño problema de internet puede ser, ¿no?
seguramente. Aprovecho para agradecerles a todos su presencia. Creo que ha sido una maravilla. Como fue que dijo, una paradoja. La presentación del profesor Samagni, como siempre, nos deja así, diciendo, queremos saber más, ¿no? Para poder ayudar mejor. Así que bueno, agradecemos a todos su presencia y que hayamos podido escucharlo al profesor entrado en años y con los años en sabiduría. Bueno, volvió Mauricio. ¿Volvió? Vos no tenés la presentación, ¿no, Claudio? No, la tiene él, Ahí está. pero ya. Perdón. Justo se me cortó internet. Pero, ¿Llegaron a escuchar el saludo final de Sofía o no? Si no lo eh, vuelvo a compartir. Saludo final no, pero me imagino que ya estaba terminando. Si no, Sí, ya ponle estaba un terminando. segundo. O bueno, avanzamos con avanzamos, Fabián. ¿no? Sí. Dale. Bueno, agradecemos el mensaje de Sofía, que no pudo estar, pero bueno, nos dejó ese mensaje. Y ahora vamos a compartir también un video del padre Fabián Belay, que es sacerdote en la Arquidiócesis de Rosario y trabaja en la pastoral contra las adicciones y en los hogares de Cristo. Tiene una gran experiencia en estos temas y también nos dejó un mensaje, una charla para compartir. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Fabián Belay, soy sacerdote de acá de la Arquidiócesis de Rosario y bueno, en este momento mi tarea es acompañar la pastoral de adicciones en la ciudad y bueno, lo vengo haciendo desde lo que es la familia grande, Hogar de Cristo, que son, bueno, centros que están en todo el país, que de algún modo es la iglesia que está acompañando y abrazando la vida de los jóvenes, de los adolescentes, lamentablemente, y cada vez más niños que están atravesados por los consumos. Bueno, agradezco la verdad que la invitación. Siempre en esto me parece que en la medida en que nosotros podemos mirar la realidad, que muchas veces es dura, pero necesitamos, creo que, transitar cada vez más este camino pascual. Digo, mirar la realidad, escuchar la realidad en este tiempo en que la iglesia nos invita tanto a la escucha, implica a animarnos a vivir y a procesar ese trago amargo de una realidad que duele, pero que es necesario escuchar, contemplar, eh, porque creo que en la medida que lo hacemos, podemos discernir los caminos por los que Dios nos va llevando para salir adelante, ¿no? Bueno, e intentar vivir la Pascua en la vida de cada una de las personas que Dios nos pone delante. Bueno, un poco la invitación es sobre el tema de la pobreza y la mirada que todos tenemos. A mí me parece que es bueno, la verdad que desde hace tiempo que venimos caminando con muchas, no solamente con instituciones dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. En Rosario estamos intentando encontrarnos todo el tiempo con otras instituciones civiles, con organizaciones sociales y también con instituciones de la iglesia evangélica. eh, y decir, necesitamos hacer un buen diagnóstico de lo que está pasando. Y por eso, bueno, hay datos que ya todos conocemos, pero bueno, me parece que a fin de profundizar un poco el camino que se está haciendo en esta jornada, es como un modo de refrescarlo. Ahí, bueno, voy a compartir eh, dos imágenes que me parece que un poco grafican esto.
Primero, es decir, nosotros, el gran tema en este momento en el que estamos viendo y que nos preocupa es la niñez y la adolescencia. Yo lo que los invito es primero a mirar esta imagen y estos datos. Digo, y hago este silencio, aunque no queda bien en un video, y me gustaría que el silencio sea más prolongado, porque me parece que de eso se trata contemplar y se trata escuchar. La pobreza alcanzó el 52%, la indigencia está en un 17,9%, y la realidad es que, bueno, UNICEF nos dice que 1 millón de niños se van a dormir sin comer, que el 61% de los adolescentes terminó lograr la secundaria, pero solo el 13% alcanzó niveles satisfactorios en matemática y lengua. Es decir, yo sé que todos los que están participando en estos lugares no solamente conocen los números, conocemos personas. Seguramente que todos le podemos poner nombre y apellido a estos números. Y entonces los números ahora se pueden convertir también en una experiencia de una vida a la que podemos abrazar. Pero la realidad es decir, cuando nosotros hablamos de la pobreza, que hoy lamentablemente como sociedad estamos yendo hacia un camino en que cada vez se siente más desprecio, ¿no?, por el pobre. Pero digo, cuando hablamos de pobreza, ¿qué entendemos por pobreza? Esa yo creo que es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. Porque parecería que ser pobre es no llegar a fin de mes, o sea, es decir, como que la pobreza estaría dado por lo económico, ¿no? Y, y nosotros como de algún modo la pregunta es, decir, cuando hablamos de pobres, nos tenemos que preguntar esto, que no están en esos números. ¿Cuántos de estas, de esta estadística de pobreza, cuántos de esos hogares son monoparentales? Porque lamentablemente muchos papás o están presos o están muertos o son adictos, es decir, sea papá o sea mamá. Entonces, decir que el 62% de pobres, ¿cuántos de esos están viviendo esta situación? ¿Cuántas familias que viven en la pobreza están atravesadas por los consumos? ¿Cuántos de estos niños están iniciando en el consumo? ¿Cuánto tendrán un progenitor presos? ¿Cuántos de estos niños, niñas, adolescentes padecen ya alguna discapacidad? Me parece que esas son preguntas que no tenemos la respuesta, porque el diagnóstico que se hace sobre la pobreza, muchas veces nosotros nos hacemos la composición del lugar de que el pobre es el pobre de la década del 50, que era una persona que, bueno, no tenía trabajo y que vivía en una villa. Entonces, hoy la pobreza es algo mucho más profundo, desde que, es decir, yo creo que la droga y todo lo que es el narcotráfico asociado a la pobreza cambió los modos de relación en las familias, cambió la economía en muchos casos en los barrios, cambió el territorio, lo geográfico, porque los límites geográficos están dados justamente por las bandas, ¿no? Y también algo que vamos viendo es decir, qué es lo que nosotros agregamos, que no aparece en los datos, pero que sí aparece en la realidad, que es la que vemos todos los que trabajamos en lo comunitario, ¿no? Que hay un descenso en la edad de inicio del consumo y que en nuestra ciudad, o sea, y creo que está pasando en todo el país, hay un sistema de captación de la infancia y la adolescencia, tanto como para el consumo como para la venta de drogas y el sicariato. Y la realidad es que si nosotros veíamos ahí en las estadísticas, solo el 62% de los adolescentes terminan la escuela secundaria.
nos está faltando un 48%. Entonces digo, me parece que ahí hay una cuestión, perdón, 38%. Y fíjense en que solamente un 13% termina con los contenidos como de comprensión de textos, de resolución de problemas matemáticos, o sea, con el nivel como para poder empezar una universidad, solo el 13%. Entonces, la realidad es que para la adolescencia, en este momento, lo único que hay como propuesta para ofrecerle al adolescente es la escuela secundaria, pero la realidad es que solo un sector de los adolescentes permanece en la escuela secundaria y el otro, entonces, ese sector que no permanece en la escuela secundaria, la única alternativa que tiene fuera de la escuela, lamentablemente, es la calle. Y en la calle sabemos lo que pasa. Por eso a nosotros decimos, en este momento nos preocupa el presente, pero también nos preocupa el hacia dónde estamos yendo. Porque la realidad es que si hoy se está captando para el consumo en la adolescencia, sabemos que lo que están consumiendo en este momento, y acá está un poco, lo marco ahí con el mouse, es decir, cada vez se consume una sustancia que es más adictiva, una sustancia que es decir que es muy baja calidad, entonces genera un gran deterioro a nivel de lo cognitivo y lo neurológico. Y la realidad es que si hoy un adolescente está consumiendo esto, a futuro vamos hacia un aumento de los índices de discapacidad, porque va a haber muchos adolescentes nuestros que dentro de unos años van a ser personas con deterioros, como recién decía, ¿no? En lo cognitivo y en lo neurológico, y también en lo motriz, porque sabemos que muchas veces las personas que consumen terminan teniendo accidentes, terminan teniendo algunos problemas que generan lamentablemente discapacidades motriz. Bueno, el sueño de un proyecto de vida en la vida de estos adolescentes lamentablemente está asociado en muchos casos a el tema de la venta de sustancias. Entonces, yo creo que son las preguntas que nos tenemos que hacer en este momento. Cuando hablamos de pobreza, ¿qué entendemos? Me decía una vez una persona, yo le dije a un muchacho que pedía en la calle, a un joven que pedía en la calle, le pedía, le decía, dice que bueno, ¿por qué en vez de pedir en la calle no va, compra unos pañuelitos, vende esos pañuelitos y una vez que los vende, vuelve a reinvertir lo que ganó? Entonces, y bueno, ese muchacho no puede hacer todo ese análisis, porque es una realidad que, o sea, no solamente el problema de la pobreza que no es que no tiene plata, el problema es que ese chico dejó de soñar y se siente que no va a poder nunca nada, porque la pobreza le caló el corazón y le caló su emocionalidad y le caló su experiencia profunda de ser una persona digna, ¿no? Y de no sentirse digno. Pensemos nosotros que hemos tenido oportunidades en la vida, lo que todos luchamos en el trabajo de nosotros mismos para superarnos, para crecer y demás, teniendo el piso de base de haber sido amado y de haber tenido mínimamente las condiciones para crecer. Bueno, si a nosotros nos cuesta muchas veces crecer en la vida teniendo esas oportunidades y esas condiciones, lo que significa en la vida de una persona que nunca tuvo esa experiencia, es decir, las heridas que ha quedado en su corazón. Entonces, a mí me parece que estamos en un momento de la historia en la cual cómo generamos las personas la oportunidad de poder dar oportunidad a otros. Lamentablemente, hoy somos
el 10%, el 13%, fíjense en ahí de los que dicen, van a tener la oportunidad de tener las condiciones a nivel de la educación como para poder seguir creciendo. Es decir, estamos hablando del 13%. Seguramente que los que estamos acá estamos dentro de ese 13%. Bueno, creo que el Evangelio es siempre la invitación a que los cristianos, las personas de fe, que hemos sido, bueno, bendecidos con la experiencia de Dios, del encuentro con la persona de Jesús, que hemos tenido el privilegio y el don de recibir en la vida un montón de gracias y de bendiciones que nos han ayudado a superar seguramente muchos momentos difíciles, no es que todo nos ha ido bien. Es decir, somos los que estamos invitados por el Evangelio a compartir eso con otros. Y creo que esa es como en este momento la tarea de la iglesia. Quiero compartir, bueno, este es como nuestra ciudad, en la ciudad de Rosario. Fíjense, en esto que ustedes ven acá es la circunvalación. Son los homicidios que se cometieron en Rosario, de las estadísticas en los cuales se dieron homicidios. Casi el 65% de los homicidios se dan en barrios pobres. La mayoría de los heridos por arma de fuego son varones y el 55% de estos jóvenes son menores de 30 años. Y si vemos, la mayor franja de muerte se da entre los 15 y los 35 años. ¿Mm? Por eso, esto es algo que a nosotros nos preocupa, porque lamentablemente, vuelvo a decir, en este momento la niñez y la adolescencia está en una situación de riesgo. Bueno, esta frase de Francisco, donde él habla sobre, creo que es muy ilustrativa para el tema, porque es la clave, en realidad de esto se trata la propuesta nuestra, ¿no? Un individuo solo no puede salvar a una persona, pero una comunidad sí. Y creo que en esta época y en este momento en el cual lo virtual se está como cada vez más apoderando de los vínculos y también la realidad del individualismo que nos está llevando puesto a los espacios de comunidad, creo que el gran desafío que tenemos las personas de fe es volver a reencontrarnos como comunidad, porque una comunidad sí puede salvar una vida. Y me parece que ahí está la clave de la tarea que todos nosotros tenemos que hacer, ¿eh? Por eso quiero terminar con esta frase y un poco también mostrando lo que en los hogares de Cristo, en todo Rosario, venimos haciendo. En cada uno de los puntitos estos que nosotros vemos que hay estadísticas de muerte, en todos esos puntitos también hay estadísticas de vida, que son todos estos espacios en los cuales participan los centros niñez, los centros barriales, espacios para que hagan la escuela secundaria, granjas de internación, lugares, escuelitas de fútbol. Bueno, en este momento en nuestra ciudad intentamos, como Hogar de Cristo, acompañar la vida de nuestros jóvenes. Es decir, la pobreza afecta la dignidad del corazón de las personas. Entonces, nosotros creemos que desde la experiencia de que hay una comunidad que los ama, que les hace sentir familia, en tantos niños que, como veíamos, no tienen esa experiencia de familia, bueno, que en esa experiencia puedan eh, sentirse acompañados. Y entonces, hoy, si no está la familia, que la comunidad sea la familia, para que ese niño pueda volver a la escuela, para que pueda hacer deporte, para que pueda tener un proyecto de vida y soñar a lo largo de la vida con algo que sea posible
fuera de lo que es el mundo narco. Bueno, que Dios los bendiga y que todo esto nos siga sumando para entusiasmarnos a formar nuevas comunidades que acompañen la vida. Que Dios los bendiga. Bueno, agradecemos el testimonio y la presentación del padre Fabián, que no nos pudo acompañar en vivo, pero nos mandó esta presentación. Por último, le damos la bienvenida y agradecemos el tiempo a Carmen Ugarte. Bienvenida, Carmen. Ella, bueno, es mexicana, forma parte de la Congregación de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, cuyo carisma y misión es acompañar, promover y compartir la buena noticia con mujeres en situación de prostitución y trata con fines de explotación sexual. Participó y coordinó distintos proyectos de la congregación en México, Uruguay, Argentina, Guatemala y actualmente Puerto Rico. Actualmente es coordinadora de la Comisión contra la Trata de Personas de la CLAR, que es la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos, y es integrante del Comité Internacional de Talitha Cum por América Latina. Le damos la bienvenida, agradecemos su tiempo, Carmen, nuevamente. Es un honor y un gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias al padre Claudio por habernos invitado, porque el pedido llegó directamente con la coordinadora de Talitha Cum, la hermana Abby, y ya ella pues me pasó, ¿verdad?, el contacto, y le comenta al padre que pues aquí yo podía apoyar por estar en América Latina y estar en la coordinación con Talitha Cum, y aquí también en la Comisión CLAR contra la Trata de Personas. Así que muchísimas gracias por este espacio. Es muy cortito y voy a intentar pues eso, como plantear la parte esencial de lo que es la trata de personas, y que nos invite a eso, ¿no? A involucrarnos, a sumarnos, a levantar la voz, a visibilizar el delito, a saber que es posible intervenir en esta lucha contra la trata, porque pues estamos en contra y denunciamos la comercialización de la vida para su explotación. Así que bueno, comenzamos. Tengo una pequeña presentación, si no me detendré en algunas diapositivas, supongo que les compartirán la presentación y lo podrán ver con mayor detenimiento. Así que bueno, pues lo que me solicitan es un poco plantear esta realidad, esta situación dolorosa, estos delitos como son la migración irregular, la trata y el tráfico de personas. Adelante. Entonces, para mí esto es una expresión, la siguiente, muy revelador, que nos habla el Papa Francisco en las orientaciones pastorales que salieron en el 2018, las orientaciones pastorales sobre la trata. Y ahí pues nos está diciendo que nos encontramos, ¿verdad?, frente a un fenómeno mundial que sobrepasa las competencias de una sola comunidad o nación, y por lo tanto necesitamos una movilización, ¿verdad?, a la par, o sea, es decir, de dimensión comparable a la del mismo fenómeno. Y si en la actualidad, porque es verdaderamente sorprendente cómo crece, cómo hay esta organización criminal muy bien estructurada, muy bien elaborada, pues definitivamente es un llamado a organizarnos como iglesia, como pueblo de Dios, como sociedad civil, como personas de verdad creyentes en la defensa de la vida, en que es posible intervenir. Adelante. Aquí sencillamente quisiera hacer la relación entre los delitos como es la migración o el tráfico ilícito de personas con la trata de personas en relación al delito, a la mercancía, al consentimiento y a la finalidad, y cómo es el traslado o el transporte.
Entonces, en el tráfico ilícito de personas, pues eso, ¿no? Se realiza el delito contra el Estado, es decir, porque pues no hay el documento que avale el traslado legal, ¿verdad? Como es un pasaporte, como es una visa. En cuanto a la mercancía, el pago generalmente es en efectivo a los traficantes, ¿verdad? El beneficio es para ambos, para la persona que quiere atravesar, que quiere cruzar la frontera, que ir a otro país, y el beneficio para la persona que recibe, ¿verdad? El pago por ese servicio de traslado. Hay un consentimiento porque la persona quiere migrar, porque quiere trasladarse. Como no tiene su documento oficial, entonces requiere pues de este servicio ilícito por debajo del agua o como le queramos llamar. Entonces hay un consentimiento y hasta una solicitud que está dispuesto, eso, ¿no?, a pagar una cantidad que cada vez, ahí es donde empieza la explotación, porque se aprovechan de esa necesidad y entonces esto les cobran 10,000, 15,000 dólares y al final pues resulta en un pago mucho más caro. Entonces, en un principio no hay explotación, pero lo que estamos mirando ya desde hace algún tiempo, ¿verdad? No son víctimas, pero se pueden convertir o se convierten en víctimas eh, en el momento de los trayectos de la travesía, donde les son pues quitados, despojados alguna, pues eso no credencial o lo que tengan como identificación y su dinero. Todavía más vulnerables y entonces son sometidos, por decir así, también ya, y hay muchísimo riesgo porque entonces los van captando para diferentes modalidades de explotación. Entonces, este es el punto crucial para nuestros hermanos y hermanas migrantes o que quieren cruzar, salir de su país de origen para buscar mejores condiciones de vida y entonces es allí, en este momento, donde se convierten en víctimas. La finalidad, pues eso ya lo mencioné, es salir de su país, cruzar la frontera y pues pensar en algo mejor. El traslado puede ser al interior de su país o sobre todo cruzarla, ir a otro país. En la trata de personas, pues ahí está. La violación a los derechos humanos se realiza, pues eso, contra la persona, contra su dignidad, porque es forzada. Allí no hay consentimiento, ¿verdad? Las víctimas son llevadas, son manipuladas a través de engaños. Eso todo es contra su voluntad. El beneficio en este caso es solo para el tratante, ¿verdad? El que vende a la persona y bueno, pues para eso, ¿no? Con fines de explotación. La finalidad todo el tiempo va a ser esa. Y también aquí sí puede ser local o cruzar la frontera, ¿verdad? En otro, o sea, y llevárselas a otro país, esto no, de manera ilegal. Adelante. Entonces, esto es muy importante para comprenderlo. Lo pasamos aquí. Simplemente yo quería como poner en antecedente algunos instrumentos internacionales que ya hubo antes de Palermo, que es el documento último a nivel internacional que, digamos, ya va a tipificar y ya a mencionar por primera vez de esta manera lo que es la trata de personas. En la anterior lámina ustedes lo podrán ver con detención porque justamente pues nos encontramos en Argentina y en el 1913 con esta ley Palacios que tipifica este delito ya sobre todo contra menores con y se dice así porque es este diputado Palacios el que hace la iniciativa, realmente conmovido, comprometido, sensible, empático a esta realidad de explotación de tantas niñas, de tantas mujeres que eran traídas pues de Europa, pero también aquí ya las locales en Argentina.
veía cómo las explotaban, sobre todo sexualmente, que vamos a ver que va a ser el delito, que va a ser la modalidad de mayor porcentaje en el mundo. Entonces, aquí nos encontramos con este artículo 3 del Protocolo de Palermo, que así se va a llamar, ¿verdad? Porque fue esta convención contra la delincuencia organizada en Palermo con 3 protocolos, uno de la migración, otro contra la trata y otro la cuestión de las armas. Así que en este artículo 3 de este protocolo, pues nos está poniendo lo que es la trata de personas, y para comprenderla, pues la especificamos así, de esta manera: en acciones, en medios y la finalidad. Entonces, es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas. ¿Cómo? Pues recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza o a otras formas de coacción, al fraude, al engaño, al abuso, al poder, a la manipulación, ¿verdad? En situación de vulnerabilidad. Este es un punto, un factor importantísimo, porque solo las personas más vulnerables de cualquier condición social, formación, lo que sea, ¿verdad? Pero la vulnerabilidad, ¿verdad?, que hace a la persona es la que la orilla a una situación de víctima, ¿no? De explotación. Entonces, eso no, para tener su consentimiento. Y sabemos también, este es otro elemento muy importante, el consentimiento pues, es generalmente, pues eso, no obligado, por eso lo pongo en rojo. De pronto se encuentran las personas víctimas atrapadas, que en ese momento es lo único o la única alternativa para sobrevivir. Y siempre con fines de explotación. Aquí podemos ver unas modalidades de explotación que nos presenta el mismo protocolo, pero ya a partir de aquí los países que firmaron el protocolo pues empezaron a hacer sus propias leyes, y bueno, van tipificando ya también otras modalidades. Aquí podemos ver esto, ¿no? Como toda la explotación laboral, la explotación sexual en todas sus modalidades, incluida la pornografía, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver también con la explotación sexual infantil, toda la cuestión de la explotación, la servidumbre, la condición de siervo, la mendicidad, la extracción de órganos, la captación sobre todo de niños jóvenes para la criminalidad, ¿verdad? Para estos delitos, niños soldados, etcétera. Y así como también están surgiendo nuevas formas de explotación, como es es que le llaman esto, ¿no? La subrogación, los vientres de alquiler, también todo lo que tenga que ver con la adopción ilegal. Entonces, y vamos encontrando otras formas de explotación. Adelante. La siguiente, bueno, pues aquí tenemos un contexto de la trata que sabemos que en nuestros sistemas económicos de desigualdad generan y propician la trata, todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, la violencia, la corrupción, la impunidad, las guerras, los conflictos. Ahora pues esto, tanto el cambio climático, la demanda y el consumo, esto verdaderamente va agrandando esta realidad y situación y delito, como es la migración forzada y la trata de personas. Sabemos que los factores de vulnerabilidad pues son amplios. Adelante. La que sigue, por favor. Sí, ¿quiénes son las víctimas de la trata? Todas las personas somos vulnerables. Hay unas más, como repito, en el momento en que se encuentra incluso la soledad, puede ser o es un factor muy importante de vulnerabilidad.
la pobreza, pues ni se diga. Y quiénes son los tratantes, pues también. Quien menos lo esperemos puede ser tratante, empezando desde las personas más cercanas, a veces la misma familia, amigos, profesores, personas allegadas, como también pues otras personas que van logrando esa confianza porque estudian, vigilan a sus víctimas hasta que logran, pues eso, ¿no? Su consentimiento. Aquí pongo este pacto mundial para la migración porque se hizo en el 2018 y hay otros pactos, otros convenios ahora mismo. La siguiente, el proyecto Turquesa. Sigue habiendo protocolos, convenios, buscar formas de ir logrando la reducción o la erradicación y sin embargo, adelante, realmente tenemos un alto aquí en América Latina, sí, adelante, un alto índice de violencia por se dice que América Latina es el continente más violento del mundo y eso es verdad. Lo podemos ver justo mañana que celebramos, que conmemoramos, no celebramos, conmemoramos el Día Mundial, el lunes, perdón, el día 25 de la eliminación contra la violencia a las mujeres, pues cada año nos encontramos con estadísticas nuevas, lamentables, dolorosas, de que aumenta esto, ¿no? La violencia hacia las mujeres y con los feminicidios, que es un grado altísimo de violencia contra las mujeres. Aquí presento, aquí me detengo también un poquito sobre los fines de explotación, los medios de captación y las víctimas detectadas en América Latina, pero esto es también similar en el mundo entero. Así que nos encontramos con un 68, lo dice el informe de Naciones Unidas contra la droga y el delito, pero seguramente es más, porque aquí pues está solamente el registro de lo que se va comentando, lo que se va sistematizando. Sin embargo, sabemos que eso es pues apenas unas pocas mediciones. Así que, pero de todas maneras lo está marcando como la explotación sexual, el delito, la modalidad de más alto porcentaje, el trabajo forzoso le sigue, ¿verdad? En distintas realidades y también pues otras formas de explotación. Las formas de captación, pues eso, ¿no? Todo para la explotación sexual, como se habla, la parte del amor romántico, toda esta seducción hacia las mujeres para pues eso, engancharlas y tenerlas pues a disposición. Tenemos también otra forma como es la manipulación, los engaños en trabajos, ¿verdad? Toda esta fantasía de que va a ser bonito, etcétera. Y bueno, pues sabemos que es un engaño. Y otro que ha crecido mucho más con la pandemia a través de todo lo que tiene que ver con las redes sociales, la virtualidad, etcétera. Y las víctimas afectadas pues son las mujeres y las niñas. Acá tenemos pues esto, ¿no? Lo que ya mencioné de las redes sociales, todas las plataformas virtuales como medios de captación. Aquí tenemos este y otros son las rutas tanto de migración como de explotación sexual y son muy parecidas de América Latina hacia el norte y un poco a Europa y pues a otros países. Adelante. Lo que sigue, lo que sigue. Aquí pues tenemos un poco lo que hacemos nosotras, nuestra experiencia sinodal contra la trata en América Latina. Talita Kum es la red internacional de la vida consagrada contra la trata de personas. Tenemos ya expansión en los 5 continentes, en 90 y tantos países. Aquí en América Latina estamos en 17. A través de las conferencias de religiosos es que nacen las redes locales y estas redes hacemos también la Comisión contra la Trata de la CLAR y también estamos ya articulándonos bastante con la red Clamor, que es esta red
eclesial latinoamericana y caribeña de migración, refugio y trata de personas. Entonces, realmente necesitamos, es urgente unir nuestros esfuerzos para pues seguir luchando esto, ¿no? Contra la trata de personas a través de, pues, de la prevención y de la atención directa a víctimas y sobrevivientes. Adelante. Estas somos pues las redes aquí en América Latina, las redes de Thalita Kum contra la trata. Estamos en México, en Colombia, en el Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Centroamérica, pues El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Brasil. Adelante. Exactamente el Papa Francisco, que creo que pues es parte de la reflexión que están haciendo en este encuentro, ha sido una clave en la lucha contra la trata. Él pues ha tenido diferentes espacios en donde puede visibilizar y denunciar y además animar al compromiso en su erradicación, ¿verdad?, de la trata de personas. Y en relación aquí, él en el 2015 inició la Jornada Mundial de Oración contra la trata de personas, ¿verdad? Como esto, ¿no? Como una invitación a encender eso, una luz contra la trata, contra nuestros hermanos y hermanas que sufren pues este flagelo. Nombró a Santa Josefina Vaquita como pues la patrona. Ella es un signo universal, ¿verdad? Esto de esperanza contra la trata. Y pues cada año, el 8 de febrero, celebramos esta Jornada Mundial de Oración. Tenemos ya 10 años, exactamente en este 2024, y pues hemos de todos los países, ¿verdad? Pues presentamos la realidad y oramos. Y también orar por nuestras hermanas y hermanos que sufren la trata, pero también para los tratantes, que Dios les convierta el corazón, que siempre hay, pues eso, una esperanza en que eso sea posible. Adelante. Estamos haciendo como redes de Thalita Kum pues un especial llamado a los jóvenes, y así se les ha llamado jóvenes embajadores de Thalita Kum o jóvenes líderes de Thalita Kum, en nuestro caso de América Latina y el Caribe, implicando a los jóvenes. ¿Por qué? Porque sabemos que los jóvenes son las especiales víctimas potenciales, y también queremos que los propios jóvenes sean quienes se comprometan pues ahí con sus pares a apoyar en todo lo que surge, sobre todo pues en las redes sociales, para pues prevenir, para estar alertas. Así que estamos haciendo un fuerte llamado a los jóvenes, y ya tenemos pues dos cursos de formación a nivel continental que nos ayudan pues a eso, ¿no? A fortalecer esta parte pues con los jóvenes. Ya este proyecto inició en Asia, pues ya también lo tenemos en Europa y en Asia. Adelante. Así que ya estoy terminando. Queremos, ¿verdad?, que la trata de personas debe considerarse como una grave violación a la dignidad. Esto lo dice pues también el Papa en esta última documento, ¿verdad?, de él, como es la dignidad infinita. Y ahí también pongo esta reflexión porque es lo que nos necesita ayudar a comprender que si bien la trata de personas tiene como centro pues las ganancias millonarias para los tratantes, para los explotadores, pues esta reflexión o esta idea del Papa Benedicto, porque esto fue una aportación de él, dice que la economía y las finanzas no existen solo para sí mismas, son un instrumento, un medio, y su finalidad es únicamente la persona humana. En este caso es el capital único que hay que salvar. Y esto es lo contrario a lo que están haciendo los tratantes. Se sirven de la vida humana para comercializarla, para venderla una y otra vez al mejor postor por estas ganancias millonarias. Así que esto debe denunciarse. Nosotros, repito, y nosotras como personas de fe,
necesitamos denunciar estas graves y actuales violaciones a la dignidad humana, ¿verdad? Que no nos sea indiferente, que es posible intervenir, porque es necesario que nos miremos como hermanos y hermanas y no, ¿verdad? Como pues que esto no me toca, esto no está cerca de mí. Seguramente si empezamos a abrir los ojos y los ojos del corazón, empezaremos a mirar que hay sufrimiento, que hay dolor, que la trata está más cerca de nosotros y nosotras de lo que podemos imaginar. Así que pues una invitación de verdad a poder sumarnos, a levantar la voz, a denunciar, a visibilizar este delito por el bien, por la dignidad de nuestros hermanos y hermanas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermana, por la presentación, el testimonio, excelente el trabajo que hacen, es impactante. Agradecemos el tiempo y tus palabras. Muchas gracias. Por último, para Gracias. cerrar, le voy a dar la palabra al padre Claudio, es el presidente de Crónica Blanca, así que para cerrar este encuentro, todo tuyo, padre. Bueno, muchas gracias. Tengo que ser muy breve, así concluimos en tiempo y forma. Agradecerle a Martín y a Mauricio que tanto han trabajado con tanto esmero, agradecerle a los ponentes que nos han compartido su sabiduría, no solo de cabeza, de inteligencia, sino de corazón. Agradecerle a Tomás, claramente. Y bueno, si bien Jesús en el Evangelio de San Marcos, ya en el Evangelio dijo que a los pobres los tendremos siempre con nosotros, y es una realidad. A un papa que apenas fue elegido, un cardenal, le dijo, por favor, no te olvides de los pobres. Me interesa particularmente y nos han iluminado hoy con distintos tipos de pobreza. A veces nuestro corazón es restrictivo en vez de inclusivo y piensa en quien tiene hambre, pero no piensa en el adicto o en la mujer esclava de tratas o en tantos modos diversos de individualismo y de egoísmo que han fundado nuestras estructuras nuevas de pecado. Así que bueno, espacio de reflexión, espacios creo que a todos las palabras de Samagni, de Sofía, del querido padre Belay y de la hermana Carmen nos ayudan a conservarlas en el corazón y desde el corazón elevarlas al cerebro y hacerlas una vida mejor para que en el futuro a los pobres los tengamos siempre con nosotros, pero este progreso que experimentamos algunos de que hay cada vez más riqueza sea distribuido a través de una comunidad organizada para todos. Así que bueno, muchas gracias por participar. Gracias Martín por presentar, Mauricio por armar y Tomás siempre